La Atlántida, el ascenso y la caída del poder. Introducción. El eco de Lemuria. Desde las brumas del tiempo no lineal, donde la palabra no era dicha sino sentida, Lemuria se manifestaba como una conciencia pura del corazón, una humanidad en comunión con la tierra, con las aguas, con el soplo invisible de los vientos. Y ahí el poder no era poder, era presencia. Pero en el ciclo eterno de la experiencia llegó el tiempo de avanzar. El alma colectiva de la humanidad decidió expandirse, explorar nuevas formas de creación. Surgió entonces Atlántida, no como oposición, sino como continuación. Si Lemuria era el corazón, Atlántida sería la mente iluminada. La Atlántida nació como un templo planetario, un punto de anclaje para la sabiduría estelar, donde la materia y el espíritu se abrazaban en un equilibrio perfecto. Fue un período de luz, de esplendor, de posibilidades infinitas. Este video es una ofrenda de memoria y conciencia, no para juzgar lo que fue, sino para recordar lo que nos habita. Porque la Atlántida no está en el pasado, vive en cada elección que hacemos hoy sobre cómo usar nuestro poder. A través de este viaje veremos su ascenso, su caída y el legado que dejó grabado en los códigos de nuestra alma. Porque recordar es sanar, porque reconocer es activar y porque despertar es volver a elegir. 2. Atlántida, el ascenso. Atlántida surgió como una flor de luz en la matriz de Gaia. No fue una isla perdida, sino un campo de conciencia expandida encarnado en forma. Su territorio vibraba en alta frecuencia, sostenido por cristales maestros, geometrías vivas y la alineación con las constelaciones origen. Era una civilización de sabiduría mental, pero no mental como la conocemos hoy. La mente atlante era clara, silenciosa, al servicio del alma. Cada pensamiento era una onda precisa, una herramienta de creación. La tecnología no era fría ni separada, era sagrada. Se construía en resonancia con los campos naturales, amplificando la energía de la Tierra sin violentarla. Vehículos antigravitatorios, puentes de luz, regeneración celular por frecuencia, comunicación telepática. Todo se regía por la ley de la correspondencia, como es adentro es afuera. El dominio energético no era control, era maestría. Los atlantes sabían dirigir la energía con intención pura, creando realidades sin esfuerzo. Este fue el tiempo dorado, el ascenso, cuando el poder estaba unido al propósito. Los templos cristalinos eran portales vivos. Allí se enseñaba la ciencia del alma. Se despertaban memorias estelares y se mantenía el equilibrio planetario en comunión con los ciclos cósmicos. Atlántida no solo brillaba en tecnología y sabiduría, sino en su capacidad de servir como puente entre dimensiones. Era, en su presencia, un espejo de lo que la humanidad puede ser cuando el poder se alinea con el amor. Ese fue su ascenso. Ese es también nuestro llamado hoy, recordar que el verdadero poder crea, eleva y une. Sacerdotes solares, científicos cuánticos y armonía entre espíritu y materia. En el corazón de Atlántida, el saber no estaba fragmentado. Ciencia y espiritualidad eran dos lenguas de una misma verdad. Los sacerdotes solares y los científicos cuánticos no se oponían, cooperaban, resonaban y se complementaban. Los sacerdotes solares eran guardianes de la sabiduría estelar. No dirigían cultos, sino frecuencias. A través del canto, la geometría sagrada y los cristales vivientes, sostenían el campo vibracional de Atlántida en alineación con los soles internos y externos. Su labor era mantener el flujo armónico entre las dimensiones y recordar a la humanidad su origen solar. Los científicos cuánticos de Atlántida comprendían el alma de la materia. No buscaban controlar la naturaleza, sino dialogar con ella. Su tecnología era orgánica, resonante, co-creada con los elementos. Exploraba las leyes del universo con respeto profundo, sabiendo que cada partícula estaba viva y consciente. En este modelo de civilización, el espíritu no era invisible, se manifestaba en formas concretas.
La materia no era densa, era sutil, moldeable por la intención pura. Cada construcción, cada instrumento y cada palabra era un acto ceremonial. La Atlántida en su apogeo no separaba el templo del laboratorio. Ambos eran lugares de revelación. Allí, el conocimiento servía al despertar y el poder estaba consagrado al bien mayor. Esta armonía entre espíritu y materia es una de las claves que hoy comenzamos a recordar, no como un ideal lejano, sino como una posibilidad concreta de una nueva humanidad. Cristales maestros, manipulación del tiempo y las frecuencias. Los cristales eran el alma tangible de Atlántida. No eran simples minerales, sino entidades conscientes, programadas con información estelar y alineadas con la red geomagnética del planeta. En los templos, los cristales maestros no solo amplificaban la energía, sino que almacenaban sabiduría, mapas interdimensionales, códigos genéticos y memorias de otras civilizaciones. Cada cristal vibraba en una octava específica. Al ser activados por sonido, luz o intención pura, se convertían en portales, llaves y corazones de las estructuras vivas de Atlántida. A través de ellos se canalizaba energía solar, lunar y galáctica para armonizar ecosistemas enteros. La manipulación del tiempo no era una fantasía, sino una ciencia. Los atlantes comprendían el tiempo como una espiral maleable, no lineal. A través de ciertos cristales y geometrías activas, podían acceder a líneas temporales futuras o pasadas, sanar eventos o extraer información desde realidades paralelas. Las frecuencias eran el lenguaje universal. Cada ciudad, cada templo, cada ser resonaba con una nota específica dentro de una sinfonía mayor. Todo era afinado constantemente por sacerdotes del sonido y científicos del pulso cuántico. Así, mantenían la coherencia entre el campo individual, colectivo y planetario. Este dominio sobre los cristales, el tiempo y las frecuencias no era fruto de ambición, sino de alineación. Mientras el corazón guió la mente, Atlántida floreció como una joya entre mundos. Este conocimiento sigue vivo en los registros del alma humana, esperando ser recordado y honrado con humildad sagrada. 3. Seducción del poder. La expansión del poder mental sin corazón. En el esplendor de Atlántida, cuando el conocimiento florecía y la tecnología resonaba con las leyes sagradas, comenzó a gestarse una grieta imperceptible. El poder, que hasta entonces había estado al servicio del amor, comenzó a sabotearse a sí mismo. La mente, antes luminosa, guiada por el corazón, empezó a independizarse. El deseo de conocer, de explorar, de crear, se volvió deseo de dominar, de controlar, de manipular. El poder mental se expandió, pero ya no vibraba en unidad. Había perdido el anclaje al propósito. Lo que fue sabiduría se transformó en orgullo espiritual. Lo que fue tecnología sagrada se volvió herramienta de superioridad. Aparecieron jerarquías, linajes que guardaban el conocimiento no para compartirlo, sino para acumularlo. Los cristales fueron utilizados para alterar climas, influir sobre la conciencia colectiva e incluso modificar patrones biológicos. El tiempo fue intervenido sin respeto a las líneas del alma. Las frecuencias, antes armonizadoras, fueron distorsionadas con fines de poder. Atlántida cayó en la seducción del poder sin razón. Una civilización que había nacido como puente entre mundos comenzó a cerrarse sobre sí misma. La separación se instaló. La sombra nació del exceso de luz sin conciencia. Este punto marca el inicio de la caída, pero también es un espejo para nuestra humanidad actual, porque cada vez que elegimos la mente sin el corazón, estamos repitiendo esa misma historia, y cada vez que recordamos, podemos elegir distinto. El conocimiento desconectado del propósito original. En Atlántida, cuando la mente comenzó a operar de forma autónoma, el conocimiento se desvinculó de su esencia sagrada. Lo que en su origen había sido revelación y servicio, se transformó en acumulación y exhibición. Saber por saber, destruir por dominar, crear sin escuchar el alma. Los grandes centros de estudio dejaron de ser templos de integración, se convirtieron en laboratorios de experimentación disociada, donde el espíritu ya no era invocado, sino ignorado. Se abrieron portales sin conciencia, se forzaron manipulaciones genéticas,
se extrajo energía del campo planetario sin pedir permiso. El conocimiento separado del corazón se volvió ciego, y lo ciego, cuando tiene poder, se vuelve peligroso. Atlántida empezó a tambalearse desde adentro, no por falta de información, sino por la pérdida de sentido. El propósito original de Atlántida era ser puente entre dimensiones, espejo del orden cósmico, laboratorio del alma encarnada. Al desconectarse de ese propósito, el conocimiento se volvió errático, distorsionado, fragmentado. Se investigaba sin sabiduría, se creaba sin responsabilidad y se intervenía sin amor. Esa desconexión no fue instantánea, fue progresiva, sutil y encantadora. Por eso fue tan peligrosa. Hoy, en el presente, muchas almas sienten ese eco, porque portamos memorias de aquel extravío y también portamos la posibilidad de redimirlo, recordando que todo conocimiento verdadero nace del corazón alineado al propósito mayor del alma. Intervenciones externas y ambiciones internas. La Atlántida, en su apertura multidimensional, no solo era visible para las fuerzas de luz, su brillo atrajo también a entidades y civilizaciones que buscaban intervenir los procesos de la Tierra para sus propios fines. Algunas de estas presencias eran oportunistas, otras abiertamente manipuladoras. Llegaron bajo la apariencia de ayuda, pero su verdadero interés era acceder a los códigos genéticos humanos, a los cristales maestros y al conocimiento sobre el tiempo. Estas intervenciones externas no habrían prosperado si no hubieran encontrado eco en las ambiciones internas. Fue dentro de la Atlántida donde se gestaron alianzas, pactos y aperturas a estas fuerzas. Algunos linajes atlantes, seducidos por la promesa de mayor poder o de evolución acelerada, comenzaron a colaborar con inteligencias que no respetaban el libre albedrío ni la integridad del alma. Así, lo que comenzó como una civilización puente se convirtió en un campo de tensión entre agendas. Una parte de Atlántida quería preservar el propósito original, otra parte se había desvinculado de él. Esta fractura interna abrió portales a realidades distorsionadas que comenzaron a alterar la red de equilibrio del planeta. Las ambiciones internas fueron la llave, las interferencias externas la consecuencia. Esta es una lección profunda que la humanidad actual también enfrenta. Ningún poder externo puede someternos sin nuestro consentimiento vibracional. La verdadera protección es la coherencia del corazón. Atlántida nos recuerda que toda caída comienza con una elección, pero también nos inspira a elegir de nuevo desde la integridad del ser. Desequilibrio entre lo masculino y lo femenino sagrado. En el diseño original de Atlántida, la energía masculina y la femenina danzaban en equilibrio perfecto. Lo masculino era dirección, estructura y voluntad al servicio del propósito. Lo femenino, receptividad, intuición y contención amorosa del misterio. Juntas, ambas energías tejían una civilización coherente, donde la acción nacía de la escucha y el movimiento era inspirado por la sabiduría interna. Pero en el proceso de desconexión, esa danza sagrada comenzó a perder su ritmo. La energía masculina desanclada del corazón se volvió dominante, invasiva, conquistadora. Lo femenino fue desplazado, ridiculizado, reducido a lo pasivo o irracional. Los consejos regentes se llenaron de estrategias, cálculos y tecnología sin alma. Se relegaron las sacerdotisas, los oráculos, los espacios de silencio y contemplación. Se perdió la escucha del cuerpo, del agua y del ciclo lunar. La acción sin intuición tomó el mando y la civilización empezó a desestabilizarse desde su centro. Este desequilibrio no fue solo externo, se grabó en el alma colectiva, dividiendo el interior de cada ser. Muchas almas atlantes encarnadas hoy siguen sintiendo esa herida, la dificultad de integrar acción y sensibilidad, lógica y percepción, presencia y fluidez. Recordar a Atlántida es también recordar esta fractura para poder restaurarla. El camino de regreso no es hacia uno u otro polo, sino hacia la unión sagrada de ambos, porque solo desde la reconciliación del femenino y el masculino interno podemos co-crear una nueva realidad anclada en el equilibrio esencial. 4. La caída. Ruptura de códigos y distorsión de geometrías. Cuando la Atlántida comenzó a alejarse del corazón original que la había gestado,
Los códigos que sostenían su armonía interna empezaron a fracturarse. Esos códigos no eran solo información, eran patrones vivientes de conexión entre el alma humana, la Tierra y el cosmos. Eran el entramado sagrado de coherencia entre dimensiones. Con cada acción desvinculada del propósito, esas matrices comenzaron a romperse. Geometrías que antes canalizaban luz pura fueron distorsionadas por frecuencias discordantes. El uso inapropiado de tecnologías cristalinas y la manipulación de los campos electromagnéticos del planeta alteraron las proporciones sagradas que sostenían la vida. La arquitectura vibracional de las ciudades se desestabilizó. Las redes energéticas naturales fueron forzadas, provocando fallas en el equilibrio tectónico, clímico y biológico. Las geometrías de luz, que antes eran puentes entre dimensiones, comenzaron a cerrarse o colapsar. Este fue un punto sin retorno, porque al romper los códigos se perdió el mapa, y sin mapa, Atlántida comenzó a navegar a ciegas, sostenida solo por fragmentos de su antigua grandeza. La caída no fue un castigo, fue una consecuencia natural de la desconexión. El entramado universal responde a la vibración que emitimos. Cuando esa vibración pierde su coherencia, el tejido se deshace. Recordar esta parte de la historia nos da una llave poderosa. Toda geometría distorsionada puede ser restaurada cuando el corazón vuelve a ocupar su lugar central. Y todo código puede ser reactivado cuando la intención es pura y al servicio de la vida. Fragmentación del alma colectiva atlante. A medida que los códigos se rompían y las geometrías sagradas se distorsionaban, algo aún más profundo comenzó a suceder. El alma colectiva de Atlántida, que había vibrado en unidad, comenzó a fragmentarse. Ya no había una visión común. Los propósitos se dividieron, se multiplicaron las agendas, las interpretaciones, los caminos. La separación dejó de ser teórica y se volvió existencial. Unos recordaban el origen, otros lo negaban, unos buscaban restaurar el equilibrio y otros profundizaban en la caída. Esa fragmentación no fue solo entre personas o grupos, fue una escisión del alma misma. Muchas almas que hoy caminan sobre la tierra llevan en su memoria el eco de esa ruptura. Sensaciones de exilio interno, de pérdida de rumbo, de culpa ancestral o de nostalgia de un tiempo dorado que se disolvió. La fragmentación también se expresó en la biología: desequilibrios energéticos, distorsiones genéticas, bloqueos en los canales de percepción espiritual. La desconexión del alma se manifestó en cuerpos y sistemas. Sin alma unificada, Atlántida ya no podía sostener su propósito. Su cuerpo colectivo se debilitó. Lo que antes era un solo latido se convirtió en una cacofonía de frecuencias desencontradas. Pero esa misma fragmentación es hoy una oportunidad, porque en el proceso de reunir nuestras propias partes perdidas, también estamos sanando el alma atlante. Cada acto de integración, cada elección consciente es una hebra más que se teje en el manto de la memoria restaurada. El hundimiento como símbolo de una caída interior. El colapso físico de Atlántida, registrado en tantas tradiciones y leyendas, no fue solo un cataclismo geológico, fue la materialización de una caída vibracional profunda. El hundimiento de sus tierras fue el reflejo externo de un hundimiento interno. Cuando una civilización se desconecta de su esencia, pierde su anclaje a la vida. Atlántida, que había sido un faro de luz interdimensional, ya no sostenía la coherencia necesaria para seguir existiendo en este plano. Su estructura colapsó porque su alma colectiva se había fragmentado. El agua, elemento primordial de la memoria y la emoción, se convirtió en el agente de purificación. Cubrió la Atlántida no como castigo, sino como acto simbólico de retorno al origen. El hundimiento fue un cierre, pero también un sello, una forma de preservar en el inconsciente planetario lo que no pudo sostenerse en la conciencia. Muchas almas que encarnaron en la Atlántida llevan el recuerdo del hundimiento como un trauma profundo, miedo a caer, a fracasar, a usar mal el poder. Pero ese recuerdo también guarda una llave, porque tras la caída comienza el ciclo de redención. El hundimiento de Atlántida es un espejo, nos recuerda que cada caída externa refleja una desconexión interna, pero también que cada caída puede ser un punto de retorno.
El verdadero ascenso no es volver a cómo eran las cosas, sino integrar lo aprendido y elevarnos desde ahí con humildad, conciencia y corazón despierto. 5. La memoria viva. Las semillas atlantes encarnadas hoy. Atlántida no desapareció, cambió de forma. Sus templos se hundieron, pero su esencia se sembró en las almas. Muchas de esas almas están encarnadas hoy, llevando en su corazón la memoria viva de una civilización que conoció tanto la luz como la caída. Estas semillas atlantes no siempre recuerdan con claridad, pero sienten. Sienten una nostalgia profunda, una atracción hacia el conocimiento, una necesidad de integrar ciencia y espiritualidad. Sienten una herida, muchas veces inexplicable, ligada al uso del poder, al temor de repetir errores, al anhelo de redención. Son almas que, en su mayoría, eligieron volver en este tiempo porque saben que ahora es posible completar lo que quedó inconcluso, no para reconstruir Atlántida tal y como fue, sino para recuperar su esencia original y ofrecerla como medicina para el presente. Estas semillas se activan por resonancia, a través del arte, la ciencia, la sanación, el sonido, la geometría sagrada, los cristales y los sueños. Cuando se reconocen entre sí, sienten una alegría sin nombre, porque no se trata de recordar un pasado, sino de restaurar una frecuencia. El legado adelante sigue latiendo en ellas, no como un mandato, sino como una oportunidad. Cada acción desde la conciencia, cada elección con integridad, cada creación en servicio, es un acto de restauración del alma adelante. Hoy esas semillas están despertando por todo el planeta, y en su reencuentro, el corazón de Atlántida vuelve a latir, no como nostalgia, sino como posibilidad real de una humanidad nueva, arraigada en el amor, la verdad y la sabiduría del alma. El eco del trauma y la oportunidad de redención. El trauma de la Atlántida no se perdió en el fondo del mar, se grabó en las memorias celulares, en los campos energéticos, en los cuerpos sutiles de quienes lo vivieron. Ese eco resuena hoy en muchas almas que, sin saberlo del todo, cargan con un miedo profundo a equivocarse, a usar mal su poder, a no ser dignos de la sabiduría. Es el eco del trauma colectivo de una caída que fue tan brillante como dolorosa, el recuerdo de haber tenido acceso a un conocimiento vasto y de haberlo desviado, de haber sido guardianes y haber perdido el rumbo, de haber amado profundamente y luego sentir que se falló. Pero el trauma no está ahí para condenar, sino para abrir la puerta a la redención. Cada alma que hoy elige actuar desde la conciencia, sanar desde la humildad y servir desde el corazón, está transmutando ese pasado. La redención no es borrar lo que fue, sino integrar lo aprendido. Es mirar con ojos compasivos nuestra historia colectiva y reconocer que incluso la caída fue parte del camino de aprendizaje. Quienes portan memorias atlantes hoy tienen la oportunidad de hacer algo diferente, de no repetir patrones, de unir el poder a la sabiduría, la acción al corazón y la ciencia al espíritu. Cada elección consciente es una llama que ilumina la oscuridad del trauma, y en esa luz la Atlántida renace, no como un lugar, sino como una frecuencia sanada en el alma humana. 6. Activación final. El poder consciente. No vinimos a temer al poder, sino a recordar su verdadero lugar, el servicio del amor. Esta es la clave de Atlántida, nos entrega desde la profundidad de su historia. El poder en sí mismo no es oscuro ni corrupto, es una fuerza neutra, una corriente de creación disponible para quienes estén listos para sostenerla con integridad. Durante mucho tiempo la humanidad protegió el poder con peligro, con abuso, con destrucción, pero eso no es el poder verdadero. El poder real nace de la coherencia interna, de la alineación con el alma, de la voluntad al servicio del propósito mayor. Esta es la activación final, permitirnos recuperar el poder sin miedo, no desde el ego, sino desde la presencia, no para controlar, sino para co-crear, no para imponernos, sino para sostener espacios de transformación. Cada vez que elegimos actuar con conciencia, estamos restaurando el uso sagrado del poder. Cada palabra que nace del corazón, cada gesto guiado por la verdad, cada acción en servicio, es una chispa de Atlántida resucitando en la tierra. Tú que recuerdas, que sientes, que vibras con esta historia, eres parte de esa restauración. Aquí estás para traer el poder de vuelta a su lugar original,
como extensión del amor en acción. Activa tu poder consciente, no como carga, sino como llama, y no como meta, sino como camino, porque cuando el poder y el corazón se encuentran, la humanidad recuerda su destino más alto, y desde ahí todo es posible. Si quieres activar y sentir y recordar toda esta energía en ti, tan solo cierra tus ojos, respira y repite mentalmente: yo soy memoria viva, yo soy corazón que recuerda, yo soy poder que se alinea al amor. Espero que estas palabras y este video te haya movido todas esas memorias que tienes por ahí guardadas a nivel celular. Nos vemos en el siguiente y hasta entonces, recuerda.